que todo, damos la bienvenida a los auditores de nuestras redes sociales y en esta oportunidad también a nuestra invitada, que es Lucía Stecher. Ella es doctora en literatura y convención en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile. Sus áreas de trabajo comprenden la literatura latinoamericana y caribeña, la escritura de mujeres y la producción intelectual afrocaribeña, y ha profundizado en temáticas de migración y racismo. Quisiera partir indicando que este ciclo igual de entrevistas parte como una iniciativa del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía para difundir diversas reflexiones sobre la situación actual de nuestro país, abordando principalmente tres ejes: estallido social, nueva constitución y pandemia, lo que nos permitiría ir pensando y profundizando estos fenómenos desde una mirada crítica sobre el contexto de crisis. Entonces, Lucía, te doy la bienvenida y quisiera partir hablando sobre el estallido social. El estallido social puso de alguna manera en evidencia una crisis que tuvo como elemento central la desigualdad social, económica, ¿cierto? Brechas que obviamente no afectan solo a los chilenos, sino que también a personas migrantes en función de esto y desde una perspectiva de la humanidad y específicamente de la literatura, que es tu campo, digamos. ¿Qué elementos crees tú que podríamos traer a colación para comprender este estallido social en Chile? Ya, con respecto a la pregunta sobre el tema, ¿no?, del estallido y también las situaciones de la migración, eh, a ver, creo que lo que ha pasado es bien posible de establecer paralelos, ¿no?, entre un poco un discurso que se dirigió a la sociedad chilena y que también se construyó hacia afuera, que en el fondo tiene que ver con esta idea como de los 90, de principios de los 2000, de que Chile era un país que ofrecía tantas oportunidades, que tenía tanta estabilidad, que de repente funcionó internamente como un mecanismo también como de pensar en que la movilidad era posible, que con la ampliación del acceso a la educación superior sobre todo, ¿no?, que se da en esos años, las posibilidades de movilidad social y de mejorar las condiciones de vida estaban un poco al alcance de todo el mundo, algo que el estallido evidencia que no, y eso también se dirige hacia afuera del país, hacia otros países que ven en Chile como una posibilidad de ir a una sociedad que ofrece otras condiciones o mejores condiciones, ¿no? Y empieza en los 90 con la migración peruana y boliviana, y en los últimos años empieza a traer a personas más del Caribe, ¿no? Y de Colombia y de, sobre todo eso, de Cuba, después en los años siguientes de Venezuela, pero creo que hay una coincidencia en ese discurso que va hacia adentro con respecto a las posibilidades, oportunidades y caminos y ese atractivo que se dirige hacia afuera, ¿no? Lo que va a pasar sí es que obviamente las personas cuando llegan como migrantes van a ocupar lugares en donde es especialmente poco flexible o poco abierta esas posibilidades de incorporación, ¿no? O sea, un poco como llegar a ciertos nichos laborales, a ciertos sectores de la sociedad, a ciertos lugares también de las ciudades y de los distintos lugares. Entonces, lo que ocurre a nivel como de la sociedad chilena que va a reclamar en el estallido la falta de dignidad, de la desigualdad, también se da en las condiciones a las que llegan las personas que migran. Y ahí tenemos, en primer lugar, una clara diferencia entre quienes son tratados como migrantes y quienes son considerados extranjeros en Chile, ¿no? Entonces, hay una cierta movilidad y mayor permeabilidad de distintos sectores a quienes son extranjeros o extranjeras que a quienes están en la categoría de migrantes, que generalmente son personas que están racializadas y que ocupan lugares de trabajo de mucho menor nivel de ingreso, que requiere menor nivel de calificación, aun cuando la tengan, ¿no? O sea, no es necesariamente que lleguen con, todos con poca calificación y por eso ocupan esos lugares, sino que más bien por la racialización, por los orígenes, son puestos en esos nichos laborales. Entonces, yo lo que he trabajado más es la migración caribeña a Estados Unidos. Y en eso he trabajado mucha literatura de haitianos y de haitianas en Estados Unidos,
y es como súper interesante que uno puede establecer paralelos entre lo que ocurre en Estados Unidos en los años 80 y lo que ocurre en Chile cuando empieza a aumentar el flujo de migración haitiana. Es como fuerte ver eso, ¿no? Y ver las reflexiones que salen de los mismos haitianos y haitianas instalados en Estados Unidos y que también están súper atentos a lo que ocurre en Chile. Tienen súper claro que hay una comunidad haitiana fuerte acá, o sea, las redes de la diáspora haitiana son muy conectadas y muy fuertes. ¿Y tú ves alguna conexión, volviendo un poco a Chile, de mencionar, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, alguna conexión con el estallido social? ¿Ahí encuentras alguna relación en ello? Es como extraño, ¿no? Porque uno podría decir como los mensajes y los discursos del estallido son discursos que tienen que ver con una demanda de dignidad, de igualdad de oportunidades, de democratización de algún modo de la sociedad, con distintos, además, demandas particulares de distintos grupos, ¿no? Desde el FP, el acceso al agua, los movimientos feministas. También ha habido una gran actividad de coordinadoras migrantes que no sé si necesariamente se expresaron en el estallido, pero creo que en ese momento de crítica, de descontento, de justamente de expresión de malestar, que no ha sido tan evidente cómo se sigue canalizando, también hay un potencial peligro con relación a las poblaciones migrantes. O sea, como que en el fondo el peligro me parece que es capitalizar eso en un discurso excluyente más que incluyente, ¿no? Entonces, por eso creo que lo importante es destacar como las dimensiones del estallido que apelan a una común dignidad, a una común humanidad, y como horizonte común, ¿no? Y que por eso pueda incorporar distintos grupos, porque es fácil como aprovechar ese malestar y, como ha pasado en muchos lugares, atribuirle la pérdida de oportunidades o el deterioro de servicios públicos a la mayor demanda que produce la población migrante, ¿no? Entonces, no digo que haya pasado eso en el estallido, pero creo que cuando hay conciencia como de malestar, de precariedad, es fácil dirigirlo a un chivo emisario, a un chivo expiatorio que se puede excluir. Matías, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, en relación a eso, Lucía, claro, en términos de problemática hay una comunión entre la población migrante y chilena, indígena, etcétera, la población más local, por decirlo así. Pero a mí, no sé si tú tienes una noción un poco, me interesa un poco, más allá de la problemática, como el posicionamiento político de la, si es que puede haber un posicionamiento político de la población migrante en torno al estallido, porque hay videos e imágenes de participación activa o en algunas manifestaciones, pero al mismo tiempo dan vuelta a veces en redes sociales o digamos esas historias de pasillo un poco, de, no sé, de ciertos grupos migrantes asociados a posiciones contrarias a la movilización, no sé, de Venezuela, por ir a los ejemplos clásicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, por una parte, en términos objetivos, si se puede visualizar en términos de alianzas políticas entre migrantes, no migrantes, etcétera, y a su vez, si es que eso puede repercutir en lo que tú dices, también discriminación desde digamos, los grupos transformadores hacia la población migrante que en cierta forma se muestre aséptica al proceso por su propia experiencia en su país de origen y su migración forzada. Sí, yo creo que algo muy importante con respecto a todos los grupos es no homogeneizar, ¿no? No hay una categoría de una población migrante, o sea, hay distintas migraciones que tienen distintas historias,
por el caso, en el caso de la población haitiana, muchas veces es como su segunda o tercera migración. Ya han pasado por República Dominicana antes, después llegan a Chile. Entonces, son tan diversas las historias y tan diversas las situaciones que impulsan la migración o las formas en que llegan, que creo que la primera advertencia que yo haría es no a tratar como que hubiera una población migrante homogénea, y ahí tú bien señalas que no todos los grupos, y dentro de todos los grupos tampoco todas las personas, porque también ese es otro peligro, ¿no? Poner en sacos a todos los venezolanos, a todos los cubanos, a todos los haitianos, cuando hay una diversidad interna importante. Vuelvo a lo que pasa en Estados Unidos ahora con la última elección, ¿no? Que empezaron a decir, los latinos votaron por Trump, pero si uno disminuzaba esos grupos, eran mucho más los cubanos estadounidenses, que sabemos que tienen una instalación distinta, que los mexicanos, que los venezolanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, latinos no es una categoría homogénea, inmigrantes en Chile tampoco es una categoría homogénea, y creo que lo importante y el desafío es tener espacios de debate, de deliberación y de no discriminación de ninguno de los grupos en la medida en que están viviendo acá y están participando en la política, ¿no? O sea, es como el desafío, creo, para toda la sociedad chilena. O sea, finalmente, cómo se resuelven las diferencias de proyecto, los distintos conflictos. El tema es dar voces y dar espacios de deliberación a todas las personas que están viviendo en el territorio nacional y no solamente algunas. Ahora sé que la coordinadora migrante, por ejemplo, ha lanzado 2 candidaturas, precandidaturas para la Asamblea Constituyente. Y eso es súper importante, o sea, es súper importante que puedan ser participantes activos de la construcción de una nueva constitución, que puedan tener voz en la elaboración de la ley migratoria, que se viene complicada, eso diría. Entonces, creo que legítimamente todas las personas que viven acá, nos guste o no nos guste desde nuestras particulares posiciones, su postura debieran poder expresarla, ¿no? Y creo que como también con respecto a la población chilena, el tema es que no hay espacio para discursos fascistas, ¿no? Toda esa pregunta por la tolerancia, por hasta dónde la tolerancia, hasta dónde llegar una tolerancia que no significa que después yo no pueda expresar mis ideas. Tú has trabajado temas de racismo, quisiera preguntarte igual sobre no solamente el racismo xenofóbico o hacia el extranjero, sino que también estos fenómenos que se han producido internamente con el pueblo mapuche. Si pudieses tú presentar alguna reflexión en torno a lo que ocurrió en esa oportunidad que podemos recordar, en que se decía el que no salte es mapuche, el que no salte es mapuche, etc. Que comentemos también ese... Mira, lo que estoy como trabajando ahora súper específicamente es el tema de las microagresiones raciales, que tienen que ver como con la forma en que el racismo institucionalizado cotidianamente se va como legitimando, consolidando, y lo que a mí me interesa desde también mis estudios en literatura es ver cómo eso impacta a las personas que son racializadas, ¿no? Cómo vivir en contextos en que están permanentemente expuestos a ser agredidos, ¿no? Y se llaman microagresiones porque muchas veces no son evidentes, no son reconocidas, pasan piola, podríamos decir, generan el que no se sepa cómo reaccionar, el que las personas incluso después, pucha, ¿por qué no dije nada? ¿Me quiso decir eso? ¿No? Que también es algo que nosotras como mujeres hemos sentido muchas veces con respecto a agresiones machistas, ¿no? Me estaré imaginando cómo reacciono, ¿no? Y sabemos que son mecanismos bien perniciosos de perpetuación de posiciones de desigualdad, ¿no? Esa diferencia convertida en desigualdad y que permite sostener y perpetuar jerarquías sociales, raciales, etcétera. Entonces, con respecto como a la población mapuche en Chile, estoy convencida, aunque no es el tema que trabajo directamente, que la experiencia cotidiana, sobre todo
cuando están mirando a Santiago, cuando salen de sus comunidades y van a las ciudades también del sur, es de una permanente experiencia de enfrentar microagresiones raciales, o sea, como de permanentes señales de exclusión y de discriminación y de inferiorización. Y creo que lo que pasa cuando tenemos ese como estallido de gritos, el que no saltes mapuche y todo eso, es el momento en que eso deja de ser como microagresión cotidiana y se consolida como en algo que se va fortaleciendo colectivamente, ¿no? Y que muchas veces uno no sabe qué pasa con cada individuo, ni si los individuos solos lo harían, pero hay algo en esa cosa como colectiva, que se alimenta, que se enardece y que creo que tiene que ver con lo que yo hablaba antes de los límites, ¿no? De los límites de lo aceptable y no aceptable en el discurso público. Eso no es aceptable, como en mi opinión. O sea, ahí hay un límite en lo que pasó en esos ataques a las municipalidades. Bien, pasemos al otro tema, pandemia, considerando los acontecimientos ocurridos hasta la fecha, ¿no es cierto? ¿Qué información crees tú que nos entrega el fenómeno de la pandemia acerca de la discriminación racial hacia las personas, corporalidades, identidades, pueblos o colectivos que cohabitan en el Chile actual? O sea, creo que lo de la pandemia ha sido un gran como iluminador de lo que antes iluminó también y puso sobre la superficie el estallido, ¿no? O sea, hemos tenido este año, en estos últimos 12 meses, 13 meses, dos cosas muy fuertes que nos han remecido como sociedad y a las experiencias de cada una de las habitantes, que fue primero el estallido social y después, casi inmediatamente podríamos decir, ¿no? Una pandemia de las características que conocemos y que lo que hizo en primer lugar fue, bueno, mostrarnos nuestra precariedad, vulnerabilidad y fragilidad humana, que es algo que también negamos generalmente o que también tratamos de no ver, y que dentro de esa fragilidad y vulnerabilidad que nos constituye como humanos, no todos somos afectados de la misma manera, ¿no? Entonces, si uno ve las cifras de mortalidad, obviamente están atravesadas por lugar de donde se vive, posibilidades de acceso a un tipo de salud pública o un tipo de salud privada, y eso se exacerba aún más con las personas que viven en condiciones de migración muy precaria. O sea, no sé si recuerdan al comienzo cuando empezaban los brotes en las comunas del sector sur, que empezó a llegar la tele a unos CITE, donde había como muchos haitianos que decían que estaban contagiados, y era como correr el velo de esa realidad que está permanentemente conviviendo con nosotros, ¿no? De gente que vivía sin nada, de gente que es sometida a condiciones de vivienda indigna, volviendo a usar el concepto de dignidad, ¿no? En que se tienen que pagar por habitaciones, por servicios higiénicos que no están para nada a la altura de una vida digna. Entonces, la pandemia como que corrió de nuevo ese velo que el estallido había querido correr sobre la desigualdad y claro, las personas más afectadas obviamente son las personas más excluidas y ahí, no sé, el caso por ejemplo de la población haitiana, el tema del acceso a los servicios de salud, el tema de los idiomas, el tema, ¿no? del idioma para comunicarse con el personal de salud, de las posibilidades de acceder a tratamientos adecuados cuando no tienes, por ejemplo, una residencia legal, es súper fuerte. Claro, entonces venimos, yo creo que va a pasar un tiempo como hasta que podamos darnos cuenta de todos los remecidos que hemos sido en este último año entre los dos procesos, porque uno cuando está en el remesón, cuando está en medio de la ola, tiene que mantenerse, tiene que de alguna manera sobrevivir, y después llegará como un poco esa reflexión, ese recordar, chuta, qué heavy fue vivir encerrado, qué heavy fue para la gente que no tiene condiciones para estar encerrada y para convivir, tener que convivir. Y yo creo, bueno, que la literatura también con el tiempo dará como sus expresiones y sus elaboraciones simbólicas de esto que hemos vivido.
No sé, no pude pillar cómo pedir la palabra, pero quería preguntar sobre si conoces algún conflicto o algún problema de personas que hayan querido como retornar, porque de pronto como que llega la pandemia y todo se desconfigura, ¿no? Y muchas veces, o en muchas ocasiones de lo que yo conozco, nos replegamos como al espacio privado a cuidar de los nuestros a veces y a reorganizar lo familiar. Entonces me imagino para personas que están fuera de su país, de cómo se debe haber desestructurado todo esto y si existieron conflictos de retorno. Eso me gustaría ver si manejas algunos antecedentes. O sea, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente en general en Chile, ¿no? Muchos trabajos que son justamente los que tienen menos seguridad social asociada desaparecieron en la pandemia y muchos de ellos ocupaban a personas migrantes. En Providencia, no sé si vieron la embajada de Venezuela, se puso mucha gente a dormir en carpas afuera pidiendo que los llevaran. Después, fuera de la Embajada de Bolivia y también del Perú, hubo una situación similar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se produce algo como que este discurso muy asociado muchas veces a la migración, ¿no? De que con el esfuerzo, con el trabajo duro, con privaciones, pero que van a llevar a que por lo menos la siguiente generación, que es un discurso que se repite mucho en distintas migraciones, ¿no? Trabajamos muy duro los padres, pero aseguramos que nuestros hijos y descendientes tengan una instalación, tengan un porvenir, un futuro. Eso de repente, cuando llega una situación tan dramática como la pandemia, desaparece, ¿no? Desaparece esa perspectiva porque ya no podemos ni siquiera ganar lo suficiente para vivir y comer. Y no están las redes que de algún modo en el país de origen sostienen, ¿no? O sea, si estás solo, si estás sola, no tienes a quién recurrir. Entonces, ahí mucha gente quiso regresar. Hubo vuelos humanitarios, hubo muchas tensiones con el tema de las cuarentenas, de cuándo podían viajar. Hubo muchas ollas comunes que sostuvieron a las poblaciones migrantes en espera eh, de poder volver. Hay asociadas muchas veces a parroquias, ¿no? Ollas comunes que estuvieron sosteniendo y mucho debate y tensión también a nivel de municipalidades, así para pedir a las municipalidades colegios donde puedan quedarse las personas que habían perdido su vivienda, ¿no? Porque muchas no pudieron seguir pagando arriendo y quedaron literalmente en la calle. Entonces, por eso yo digo como que hay mucho de similar, primero en ese momento del estallido, en que se rompe la burbuja de la idea como de los 90, de que Chile era todo lo que nosotros sabemos como metáforas, ¿no? El jaguar, el país de oportunidades, todo eso. En el estallido no es así, o sea, lo que tenemos son deudas terribles, lo que tenemos son títulos universitarios que no nos aseguran tener trabajo, y la gente que había migrado a Chile, porque Chile ofrecía esa imagen, se encuentra con eso y después con la pandemia perdiendo lo poco que habían podido acumular, lo poco que se habían podido instalar y radicalizando el aislamiento también, ¿no? El aislamiento en sus comunidades y la exclusión con respecto a la comunidad chilena. Hasta hace una semana había un grupo de cubanos que estaba buscando juntar plata para volverse a Cuba. O sea, lo que ha habido también es mucha solidaridad. Sé en el caso de los venezolanos que estaban fuera de la embajada, que después fueron acogidos en una parroquia, y los venezolanos que viven y que están en mejor situación acá llevaban camiones de comida a la parroquia para hacer ollas comunes. Nunca le faltó colaboración de otros compatriotas, digamos, en lo de la comida. La parroquia, no me acuerdo cómo se llama, que también ha estado como ayudando a los cubanos, también súper activa. Con respecto a la comunidad haitiana también. Entonces son comunidades igual con capacidad de organización. La comunidad haitiana tiene una capacidad de organización muy fuerte y también hay obviamente apoyo como de personas chilenas que han estado comprometidas con apoyar esas situaciones, ¿no?
Recuerdo como el concepto de bueno, en análisis más de urbanismo, de la buena vecindad latente, que en el fondo que las situaciones conflictivas surge este apoyo y se reactivan redes, pero pienso ahora en lo complejo que debe haber sido quedar sin ayudas más encima institucionales, sin redes de apoyo y más encima uno de los sectores económicos más afectados ha sido el comercio, que era como un espacio que te permite trabajar y vender de pronto sin la legalidad, como en el comercio informal digo, y es uno de los que se ha visto más cortado de raíz a propósito de la situación. Sí, eso por mi parte. Me surge la duda, migración en la relación de género, porque si mal no me equivoco, y aquí corrígeme por favor Lucía, por ejemplo, hombres inmigrantes tienen, en el caso haitiano, por ejemplo, acceden o aprenden mucho más rápido el idioma español por la necesidad de trabajar, o son las mujeres tal vez quienes acceden al idioma español por educar a los hijos e insertarse de alguna manera. En ese caso, ¿crees tú, para quién ha sido más difícil enfrentar este tema de la pandemia? El relegarse al mundo privado, ¿funciona de la misma manera, hombres, mujeres? Público, privado, trabajar, no trabajar, el idioma, el acceso, etcétera. Como no estuvo muy clara mi pregunta, pero más o menos la idea. Súper claro, y además yo creo ya. que esta es una sociedad patriarcal, siempre todo es más difícil para las mujeres, o sea, para las mujeres chilenas, para las mujeres migrantes, o sea, hay, si lo pensamos como en términos de interseccionalidad, siempre se va a atravesar el eje de género sobre las otras experiencias de discriminación. Son poblaciones en las que hay un machismo muy arraigado, no digo que más o menos, pero de que existe machismo, y, y generalmente los hombres que migran han tenido más experiencias migratorias previas, entonces el dominio del idioma suele ser mayor, no tanto creo que por la salida a trabajar, como porque ese camino pasando primero por República Dominicana es más común en las migraciones de hombres, hasta lo que yo he sabido, pero no es que lo tenga así súper claro. Y claro, en general también lo que pasa es que se hace muy difícil el aprendizaje cuando las migraciones llegan a situaciones tan de gueto, ¿no? Tan de vivir en lugares aislados donde el intercambio con la población local, digamos, con la población que habla el otro idioma, está muy reducida a intercambios, no sé, como lo que decía Natalia, ¿no? Comerciales, como en que se necesita un lenguaje más básico, pero todo lo otro se va para adentro. Ahí es cierto que las migraciones, los niños y las niñas cuando van al colegio terminan siendo muchas veces como los intérpretes de los padres frente a la sociedad a la que llegan, y eso también es fuerte en las relaciones familiares porque la infancia pasa a tener una especie como de poder simbólico y de mediación que no tienen otros lugares, entonces se trastocan mucho las relaciones familiares conocidas y se tiene que reinventar todo. Yo creo que algo que a mí me parece fundamental es el trabajo como mucho más fuerte en los colegios que acogen a los niños y niñas que migran. O sea, creo que ahí, a nivel no solamente como las personas que migran, sino las personas que conviven, los profesores, las profesoras, hay que hacer mucho para lograr una incorporación real, ¿no? Y una integración real. Y sobre todo pensar que las personas son migrantes en una dimensión de su existencia, pero son mucho más que migrantes y no quieren pasar su vida como con una etiqueta que los define en un lugar que no permite como inventarse, reinventarse, construir historias alternativas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que hay que trabajar como sociedad, o sea, como no dejas en un lugar aislado, estigmatizado a gente a la que le pones un rótulo y no la dejas circular, reinventarse y ser distintas cosas, ¿no? Yo también soy migrante, pero nunca he sido tratada como migrante por
por los motivos como que hemos hablado, ¿no? O sea, de racialización y todo. Bien, entonces pasemos al tercer punto, si nadie más quiere agregar en pandemia. Sería el tercer punto de proceso constituyente. Bueno, con el éxito del apruebo mediante la Convención Constitucional, ¿no es cierto? En este juego, de alguna manera, se establece un juego entre soberanía ciudadana y el derecho escrito. ¿Cómo te imaginas el rol de las personas migrantes u otros pueblos dentro del proceso constituyente? Bueno, y sigo al tiro con la otra pregunta para que resumamos, para no extendernos tanto. ¿Cómo transitar desde dimensiones relativas al problema del racismo y la discriminación en la Constitución hacia políticas públicas concretas? Estamos como tan metidos como en este momento, ¿no? O sea, la discusión de los escaños para pueblos indígenas, como los cálculos y debates que hay en torno a cuál tiene que ser el número y con relación a qué todavía, no sé, a menos que hoy día se haya resuelto, todavía no se había resuelto hasta anoche. Y es como muy interesante ver este proceso como de defensa de ciertos intereses, de temor a transformaciones, de expectativas de transformación, de conciencia que tampoco una constitución va a resolver todo lo que se ha movilizado, sino que va a dar un marco, ¿no? Y en ese sentido, claro, el marco que uno esperaría que se dé es un marco de derecho, un marco de, obviamente, que pensamos de un tránsito de un Estado subsidiario a un Estado que garantice derechos, y en ese sentido que garantice derechos a todas las personas en reconocimiento de su carácter humano, ¿no? O sea, como que garantice que nadie sea portador como de una calidad menor o subordinada, y eso va para toda la población chilena y también para toda la población migrante que vive en Chile. Y lo que decía en algún momento anterior, que tiene que ver con la posibilidad de incorporar voces a los debates y de saber que probablemente va a ser muy complejo el tomar algunos acuerdos, pero que también es un aprendizaje en el que tiene que participar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, en ese sentido creo que también desde las posiciones migrantes es legítimo escuchar a las que a uno quizás no le son más cercanas y no le gustan más, ¿no? Como, y saber que no hay posiciones ahí puras, que van a haber intereses de distintos grupos, pero sobre todo diría como una perspectiva como centrada como en garantizar derechos, o sea, en que no porque alguien sea migrante se le excluya de tener acceso a la salud, no porque alguien sea migrante se le excluya del acceso a la educación, y pensar que ese acceso a la educación no es cualquier acceso, sino es a una educación de un nivel que tiene que ser bueno, y en eso hay mucho que mejorar para todas las personas que viven en el país, ¿no? Entonces, y una salud que también tiene que, ahora que lo vimos justamente en relación a la pandemia, ¿no? Que es terrible que el coronavirus también tenga un nivel de letalidad muy distinto en función de dónde se atiende la gente. No sé qué va a pasar. Ah, sí. No, ¿vale? Qué complejo, como que nunca había dimensionado la complejidad de lo que significa, o sea, porque desde la antropología igual como que uno trata de acotar, hacer el grupo pequeño de análisis lo más pequeñito posible para poder hacer como afirmaciones asertivas, y me imagino para dentro de las temáticas de la migración, la diversidad, más encima que uno dice como ya, claro, distintos países, y más encima dentro de los países tampoco hay una homogeneidad, y dentro de eso tampoco están las cosas de las clases sociales, entonces como uno piensa, claro, migrantes profesionales, migrantes que vienen como con pocos recursos, migrantes que como que, y me imagino que para llegar a plasmar en una constitución como un discurso consensuado, si nos cuesta acá mismo, o sea, como dentro de la diversidad y como dentro de la superdiversidad que significa el pueblo migrante en Chile, debe ser tremendo desafío, ¿no?
Sí, no, yo creo que las personas ahora que van a la constituyente además representan un tipo de sensibilidad muy distinta al de otras, o sea, yo no sé si en otros grupos van a salir también otros, y además que tienes que tener nacionalidad chilena para participar en la constituyente. Entonces las personas de las que yo sé tienen doble nacionalidad y están participando como en la coordinadora migrante y por eso pueden ir hacia la... Entonces, tampoco es que se pueda hacer una participación desde una posición como de pueblo migrante o de gente migrante, sino siempre tiene que ser en alianza, en la medida en que no pueden participar directamente con agrupaciones o con personas que tengan la nacionalidad chilena, ¿no? Porque ahí también hay una exclusión. Yo creo que la gente que tiene, no sé, un determinado número de años de residencia para también conocer un poco la realidad y los debates, debiera poder participar en la constituyente, no veo por qué no. Sí, o sea, lo que yo quisiera decir es que, claro, que yo me aproximo a esto siempre desde un lugar de mediación simbólica súper grande. O sea, yo lo que trabajo son, además, como escritores, escritoras, migrantes que tienen relaciones de tensión súper grande también con respecto a la representatividad de una experiencia, a la autenticidad de una experiencia. Entonces, a mí me interesa mucho como ciudadana, saber cómo lo que pasa en Chile, lo que pasa con las poblaciones migrantes, creo que tengo una sensibilidad también por mi tema de estudio y por mi historia personal, pero esa complejidad de la que tú hablas, en mi caso se ve, no sé si filtrada, pero se ve de otra manera porque trabajo con textos literarios, entonces son quizás otras preguntas también, ¿no? Y otras aproximaciones. Matías, ¿tú tienes una pregunta para Lucía? Sí, estaba pensando como en esta en el nuevo Estado a construir un poco a partir del proceso constituyente y lo que tú mencionaste como una noción básica de sentido común de un Estado de derecho, ¿cierto? Que garantice derechos versus el Estado subsidiario, que garantice derechos, esto lo agrego yo, desmercantilizado, porque también ahí hay una trampa cuando dicen, no, si el Estado puede garantizar derechos vía mercado. Y ahí yo creo que ese es un debate central en la discusión. Pero más allá de eso, no sé si tú tienes alguna, como bajando a lo concreto, a lo práctico, al imaginarse, no digo un modelo, pero un horizonte medianamente conocido, algún ejemplo, algo más allá del también teórico Estado socialdemócrata de Europa Occidental, que también está en crisis por problemáticas también en torno a la migración, algo a lo cual podamos mirar nosotros como sujetos que habitan este territorio, es por gusto o disgusto, da lo mismo, pero que están en un proceso constituyente, ¿a dónde podemos mirar quizás pensando en este Estado y en la problemática migrante? ¿Dónde se ha solucionado más o menos bien un poco el tema? No sé si problemática también es la forma de decirlo, pero el tema migrante y su participación en los derechos que existen, digamos. O sea, yo creo que lo de las migraciones es una realidad histórica de todo el mundo. O sea, la gente siempre ha migrado, siempre se ha movido. Y yo partiría por decir, la migración es un derecho. O sea, tenemos derecho a movernos, a buscar otros espacios y tenemos derecho a no ser discriminados por eso. O sea, entonces, en el fondo, en un mundo como obviamente tan interconectado, es como una fantasía súper pasatista pensar que de repente el mundo se va a quedar quieto, ¿no? O sea, que son esas fantasías así un poco de recuperación de comunidades súper endogámicas también, ¿no? Entonces, en la medida en que eso va a pasar y va a seguir pasando, es súper difícil tu pregunta, pero voy a tratar como de pensarla entre distintas cosas, ¿no? Primero hay que tener responsabilidad política, porque con Venezuela también pasó que Piñera básicamente invitó a los venezolanos a venir a Chile en un gesto como de antichavismo, antimadurismo, qué sé yo. Y después recibes a la gente y tienes que tener algún nivel como de preparación para recibirla, lo mismo que pasó en momentos anteriores con refugiados, ¿no? O sea, tienes que saber que si llegan personas tienen que tener las condiciones para incorporarse, las posibilidades de aprender el idioma, las posibilidades de acceder a redes de protección, etc. Entonces, diría como
que un punto súper importante es esa responsabilidad política, es entender que cuando un país se convierte en destino de migración es porque de alguna manera entró en el imaginario de los otros países, y ahí la presencia de Chile en Haití, por ejemplo, cuando fue la presencia de los cascos azules de la ONU fue súper importante, y sabemos que hubo cosas no muy virtuosas también que ocurrieron en esa presencia de los cascos azules, y en ese sentido fue Chile que de alguna manera se acercó primero a un imaginario y que se convirtió en un polo de atracción. Entonces, creo que hay una responsabilidad que los países deben asumir de cuando empiezan a traer gente, y muchas veces es que atraen gente porque quieren mano de obra barata y quieren no seguir con los derechos sociales ganados, ¿no? Y por eso genera tanta tensión, porque puedes pagarles menos, porque puedes no hacer contrato, porque puedes hacerte loco con prestaciones y todo, ¿no? Entonces, creo que en términos como de regulación de marco político y de constitución, lo que hay que hacer es garantizar la no explotación tanto de las personas chilenas como de las personas que vienen y que son más vulnerables a esa explotación. O sea, y eso es lo que hace que finalmente haya un poco un pasto para los fascismos. O sea, cuando recibe gente, y claramente los que pueden ser más afectados en la precarización de sus servicios son la gente que ya tiene una condición precaria de vida. O sea, si haces que el metro vaya aún más lleno, si los consultorios tienen aún más demanda, si los colegios tienen aún más demanda, es un caldo de cultivo, y además la vida se vuelve menos digna para todas las personas que se ven de esa manera desposeídas, ¿no? O también con menos acceso. En ese sentido creo como que una responsabilidad política también en que en ver los flujos de mercados de trabajo, las necesidades, y bueno, muchos dicen los migrantes, bueno, de repente quieren nuestros brazos, pero apenas nuestros brazos no sirven, nos expulsan, ¿no? O sea, como quieren nuestro trabajo, pero apenas nos enfermamos, somos un cacho. Y desde la población migrante, muchos de los discursos son, nosotros aportamos muchísimo al país. Entonces, cambiar ese discurso como de que viene la gente a aprovecharse y darse cuenta y visibilizar los aportes que significan. Con respecto a un ejemplo como de buen manejo de eso, creo que el mundo, parte de las crisis que vivimos es porque no se maneja bien el tema de los flujos de migrantes, de refugiados. O sea, lo que pasa en Europa con el ascenso de ultraderecha tiene que ver con un discurso antimigrante, con lo que ha pasado con los flujos de refugiados desde Siria, desde África. Creo que es un gran desafío para el mundo. O sea, si Trump ganó las elecciones en 2016, fue en gran parte por su discurso antimigrante, por su promesa del muro, un discurso antimigrante que también hubo migrantes en Estados Unidos que lo asumieron como propio, y ahí uno puede ver muchos testimonios. Y como decía en algún momento antes, la Constitución es un marco. El otro día hablaba con una amiga colombiana que me decía, no, si en Colombia tenemos una Constitución fantástica, el problema es que todo lo demás es un desastre. No nos ha garantizado que no maten a población indígena, que no maten a líderes ambientales. Entonces, a mí me da un poco de susto como que hay una expectativa que cambiamos la Constitución y todo se resuelve, y en el fondo es un comienzo de un marco para hacer leyes, para hacer políticas que transformen y que toman tiempo y que obviamente van a ser sujeto de disputa, de debates, de conflictos que hay que aprender a resolver, ¿no? Pero creo que el mundo, no sé, en el Perú, yo soy del Perú, la discriminación contra los venezolanos ha sido terrible. O sea, los han expulsado de pueblos casi como que a patadas. Entonces, hay cosas como muy, muy duras que salen, sobre todo en los momentos de crisis, ¿no? O sea, con la pandemia todo se ha agudizado y se ha vuelto, o sea, ha habido estas cosas de solidaridad, pero también ha habido gestos de exclusión muy duros. Sí, lo que conversamos hace un tiempo, como esta especie como de darwinismo social, que el más fuerte sobrevive y donde todos se van como a tratar de salvar solos. Entonces los desprotegidos, al final las personas en estado de vulnerabilidad
establecida de manera previa, sufre las consecuencias de más fuertes. Pero sí, como, verdad que también el fenómeno de la migración como que causa ruido, no hay país en que haya como esta especie de separación de nosotros y los otros. Y o sea, muchas veces como la política se aprovecha mucho de eso, porque es un punto muy sensible en el que puedes lograr captar sentimientos muy fáciles de despertar. Y a mí eso me preocupa un montón, o sea, como la cuestión como fascista que puede surgir siempre en estos contextos. Que prende, así como que nace, le hace clic a las personas. Y es muy fácil estereotipar, caricaturizar, convertir en un otro que resuelve todo a las personas migrantes, ¿no? Y mientras más distintas las veamos, más las racialicemos, más su cultura nos ajena, más fácil es que cumplan ese objetivo. Perdón, pero es que también tiene que ver, como yo lo he pensado a veces, en que enjuiciar a otro te vuelve más, te genera como una complicidad con tu semejante, entonces como que buscamos a través de la diferenciación una especie como de reconocimiento o de pertenencia, que claro, que pareciera ser como algo bien común, por decirlo. La generación de grupo. No, y yo por eso creo que soy una convencida como de que conocer más de verdad a las otras personas y conocer de verdad como su cultura, sus producciones, es súper importante para darte cuenta que estás con seres humanos que tienen mucho más en común o que tienen tantas diferencias como las que tienes con alguien dentro de tu grupo. Y en el caso de la cultura haitiana eso es súper fuerte porque los haitianos son súper orgullosos de su historia, tienen una cultura muy rica, tienen una producción intelectual muy rica, tienen una producción artista muy rica y siempre como la desazón es como ser puestos en el lugar del país más pobre de Occidente, los pobrecitos haitianos. Entonces, creo que las personas que migran además y que migran en condiciones de dificultad son personas tremendamente valientes, tremendamente fuertes, que tienen una capacidad de reinventarse que es admirable. Entonces, como el discurso de los pobrecitos y las pobrecitas y paternalistas no nos lleva a nada. O sea, si consideramos que son personas que pueden co-construir un país con nosotros, tenemos que reconocer que traen consigo historias de mucha fuerza y de mucha valentía. Entonces creo que en ese sentido, no sé, conocer más esas historias, conocer más la historia, perdonen que hable tanto de Haití, pero es lo que más conozco y me fascina mucho, de Haití, de su riqueza como literaria, hay escritores y escritoras fantásticos. Entonces, de esa manera no convertimos en un eslogan a una población, ¿no? Ese eslogan del país más pobre de América Latina o de Occidente incluso. Que uno piensa de pronto que está siendo como justo, onda, como al reconocer o al usar este estigma como defensor casi. Y como, claro, debe ser súper molesto igual. Me imagino que te estigmaticen como pobrecito. Y además, los estudios migratorios muestran claramente que no son nunca ni las personas más pobres las que migran, ni las que tienen menos posibilidades. O sea, no hay una correlación entre pobreza y migración inmediata. O sea, pueblos muy pobres no han migrado nunca y otros pueblos que han tenido más experiencia migratoria ven en eso como un horizonte de transformación más cercano, ¿no? O sea, tiene familia que se fue a Estados Unidos, que se fue a Canadá, que se fue a Francia. Muchos haitianos venían a Brasil y se quedaron en Chile. Entonces, lo que quiero destacar es como el nivel de recurso y de fuerza que hay en eso, más que de victimización. Muy bien. Lucía, muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Nos has abierto una ventana de reflexión desde las humanidades y lo relevante que es poner la mirada en este tipo de saberes y conocimientos, pensando en políticas públicas, ¿no? Que es lo que no se ha hecho en política hace mucho tiempo, dejar de pensar desde la tecnocracia
Creo que el aporte que nos has brindado en esta entrevista es fundamental para poder publicarla y generar reflexión, pensamiento crítico, movilizar los discursos y las ideas, ¿no? Muchas gracias, Lucía, por esta entrevista. Gracias. Gracias a mis dos compañeros. Eso, nos vemos pronto. Gracias. Chao.